Hola, ¿cómo están? Otra vez Claudia para acompañarlos en un nuevo recorrido. Esta vez por un recorrido que vamos a llamar relojes monumentales, porque vamos a recorrer distintos edificios o monumentos de nuestra ciudad en los que tenemos relojes muy lindos y muy pintorescos y con mucha historia para conocer. Vamos primero a hacer un poquito de historia y a empezar a pensar por qué el hombre desde los comienzos de la civilización se preocupó tanto en medir el tiempo. En un principio para controlar los tiempos de sembradíos y de cosechas, después empezó a necesitar tecnología un poco más avanzada para la navegación y así empezaron a aparecer los relojes de agua, los relojes de arena, los relojes de sol, hasta que aparece el péndulo y los relojes tal como nosotros los conocemos ahora. No tenemos de todos los ejemplares en nuestra ciudad, pero vamos a ir viendo y recorriendo algunos de ellos y contando un poco también la historia de sus edificios. Espero disfruten el recorrido. Y sí, a comenzar con este recorrido por el centro histórico de la ciudad de Córdoba, que atesora un patrimonio arquitectónico único. En lo alto de sus edificios y sobre los techos de las antiguas iglesias, cúpulas, campanarios, balcones o tejados, entre farolas y fachadas de antaño, se erigen hacia el cielo esbeltas torres con monumentales relojes públicos. No podemos empezar a hablar de relojes sin hablar un poquito de el tiempo. El tiempo más inmediato lo medimos, lo controlamos con un reloj y el tiempo más amplio lo medimos con un calendario. Mientras nos deslizamos por los años, los meses, las semanas, las horas, los minutos y los segundos, raramente pensamos de dónde vienen estas cosas o por qué hemos dividido el tiempo de esta forma y no de otra. Pero no siempre fue así. Para el hombre primitivo, el tiempo era una sucesión confusa de días y noches, no obstante de ello advertía la existencia de fenómenos de carácter cíclico, por ejemplo, que la luna cambiaba de forma. El sol y la luna establecieron con sus movimientos aparentes puntos de referencia para medir el tiempo. Egipto, unos 4000 años antes de Cristo, conocía ya un año solar de 365 días con 12 meses de 30 días y 5 complementarios. El inicio del año estaba determinado por la aparición en el amanecer de la estrella Sirius. Ese acontecimiento coincidía habitualmente con la crecida del río Nilo. Los babilonios, en tanto, mucho más acá en el tiempo, unos 500 años antes de Cristo, y según el astrónomo naburiano, calculó la duración de un año en 365 días también, pero con 6 horas y 15 minutos. De Babilonia, en tanto, hemos heredado la semana de los 7 días, la hora de 60 minutos y el minuto de 60 segundos. Desde luego, tenían formas ingeniosas para realizar esos cálculos, convirtiendo la sombra de las estacas en grados, minutos y segundos de ángulo, también utilizando clepsidras o relojes de agua, como se los conocía. Si tenemos que hablar de los griegos, ellos establecieron en el año 776 a.C. un calendario lunisolar que contaba de 12 meses de 29 días y 30 días alternativamente. Ya los romanos, el año unisolar contaba para ellos de 10 meses lunares. Esos 10 meses estaban dedicados a cada uno de sus dioses. Enero al dios Jano, por ejemplo, febrero a Febroa,
marzo a Marte y así sucesivamente. Si tenemos que hablar de los días de la semana, tenemos que decir que también tienen que ver con sus dioses. El lunes responde a la luna, martes a Marte, miércoles a Mercurio y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa con los años bisiestos? En el año 45 a.C., el emperador Julio César decide corregir los errores del antiguo calendario romano y encarga al astrónomo egipcio Sosígenes de Alejandría la confección de un nuevo calendario, introduciendo un día más cada 4 años. De ahí nuestros años bisiestos. ¿Y cuál es el que utilizamos hoy? El calendario gregoriano. Es el Papa Gregorio XIII quien introduce el calendario que lleva su nombre. Él reunió a los mejores astrónomos de la época, los cuales establecieron que el calendario de Julio César o calendario juliano, como se conocía, presentaba un desfase de 11 días. Fue así que mandó a corregirlo y el calendario gregoriano es el que utilizamos actualmente y tiene un error de un día cada 3.000 años. Si tenemos que empezar a hablar de los relojes, tenemos que decir que después de siglos de haber pasado por relojes de sol, de arena y tantos otros, en el siglo XIII, finalizando ya la Edad Media, aparece la primera máquina industrial a la que podemos denominar reloj, tal como hoy conocemos o parecido a lo que hoy conocemos. Esos relojes primitivos, fabricados por herreros, estaban hechos de acero y sufrían de la expansión y contracción que provocaban los cambios de temperatura, por lo tanto eran inexactos y tenían que ser ajustados diariamente, pues el propósito que tenían era hacer sonar las campanas. En el siglo XV se inventan los relojes de manecillas para marcar las horas y en 1505 es el herrero alemán Peter Henley quien consigue construir relojes mecánicos tan pequeños que podían llevarse en el bolsillo. Esos relojes, que se popularizaron con el nombre de relojes de saco, se montaban en cajas y en lugar de pesas utilizaban resortes. Se llevaban en una bolsa, sonaban cada hora y funcionaban durante 40 horas. Se popularizaron los modelos de hombre, por eso relojes de saco, pero también elegantes modelos de relojes para dama. La primera revolución relojera se dio en el siglo XII, cuando el científico holandés Christian Huygens inventó el reloj de péndulo, alcanzando una exactitud similar a la de los relojes de sol. Este péndulo funcionaba movido principalmente por las fuerzas de la gravedad y sus relojes fueron los primeros cronómetros capaces de contar los segundos. Cronómetros en homenaje al dios Cronos, el dios del tiempo. La idea de emplear el péndulo para su aplicación al reloj la había ya formulado Galileo Galilei, pero viejo y ciego, a mediados del siglo XVII no la pudo llevar a la práctica. En el primer reloj eléctrico que se inventa en el siglo XIX, el péndulo no se movía gracias a la acción de la fuerza de gravedad sobre una pesa, sino que lo hacía mediante un electroimán alimentado por una batería. Es en 1914 cuando el norteamericano Henry Warren acciona un reloj
mediante un dispositivo electromotor y gracias a esto inventa los primeros relojes eléctricos fiables. Comenzaremos nuestro recorrido por 3 lugares en nuestra ciudad que conservan aún sus relojes solares. Los relojes solares o de sol no indican la misma hora que los relojes mecánicos. El movimiento aparente del sol y por tanto de la sombra no es regular en el tiempo, a diferencia de las manecillas de un reloj mecánico que sí lo es. El tiempo que mide un reloj solar se llama tiempo verdadero, tiempo solar o tiempo local aparente. Todas estas palabras son sinónimos porque el tiempo solar es local, es decir, solo sirve para la ubicación geográfica en donde está colocado ese reloj. El más sencillo es el que solo lleva un cuadrante y las líneas horarias. Cada línea recta va seguida de un número que marca la hora de esa línea horaria. El gnomón, que es la aguja que tiene el reloj solar, está fijado en el punto de origen de las líneas horarias. En este tipo de relojes, la hora viene dada por la sombra que marca el estilo en la línea horaria. Vamos a empezar por el que se ubica en el Museo Histórico Provincial Marqués de Sobremonte. La edificación, realizada entre 1752 y 1760, es fiel testimonio de una casa solariega y a la vez un local comercial. Su primer propietario y constructor fue el español José Rodríguez. Es la casa más antigua de la ciudad de Córdoba y uno de los pocos exponentes de construcción civil del siglo XVIII que quedan aún en nuestro país. Cuando el gobernador intendente de Córdoba, don Rafael Núñez, marqués de Sobremonte, llegó a Córdoba, habitó la casa durante sus 14 años de mandato. Esta casa, que tenía 5 patios y 26 habitaciones, y que aún los conserva. La casa luego fue vendida a la familia Fragueiro. El personaje que la habitó, a pesar de no haber sido el propietario de la casa, le dio una impronta al punto que nosotros la conocemos como la Casa del Marqués. En 1919 la propiedad fue adquirida por el gobierno de la provincia y destinada para Museo Histórico Colonial. En 1941 se la declara Monumento Histórico Nacional y en el 44 se le asigna el nombre Museo Histórico Provincial Marqués de Sobremonte. Además de su belleza arquitectónica, en ella se pueden observar muchos elementos de estilo portugués y luso brasileño, muebles victorianos, isabelinos, italianos y franceses, instrumentos musicales, variadas colecciones de obras de artistas plásticos, además de la reconstrucción de la ranchería de los esclavos. Entre sus 5 patios vamos a destacar el principal, el que encontramos apenas traspasamos la puerta que da a la calle Rosario de Santa Fe. Es el patio principal o patio de organización. Tras el añoso granado nos vamos a encontrar con un reloj de sol que aún conserva la casa y que no mide las horas, que no nos dice las horas, pues la construcción del edificio San Miguel que da a calle San Jerónimo, es decir, atrás de la casa, hoy museo, hace sombra y, como explicamos al principio, depende del sol y las sombras que estos relojes funcionen para nosotros
o no. Una vez que abandonamos el Museo Histórico Marqués de Sobremonte y nos dirigimos por la misma calle Rosario de Santa Fe hacia el oeste, unos 150 metros, nos daremos con lo que los cordobeses conocemos como Casa del Obispo Mercadillo o el Oratorio del Obispo Mercadillo. Y ese es un error que vale la pena aclarar en este momento. El obispo Fray Manuel Mercadillo llega a Córdoba luego de que en 1699 se cambiara la sede del obispado y se trasladara desde Santiago del Estero a la ciudad de Córdoba. En ese momento, el obispo debió buscar una casa ubicada en las proximidades de lo que sería la futura iglesia catedral, que aún no estaba terminada. El obispo vivió en la casa que estaba construida en ese solar, es decir, en ese cuarto de manzana, que serían las esquinas de Rosario de Santa Fe y calle San Martín actualmente. Pero esa casa fue demolida y eso es lo que importa aclarar. Según investigaciones del doctor Luque Colombres, y que da a conocer en un trabajo sobre los orígenes de esta propiedad, nos dice y nos aclara que lo que nosotros conocemos es un valioso aporte a la arquitectura y a la historiografía de la ciudad, pero que es necesario no insistir en el error. Presenta varias pruebas documentales de lo que hoy se mantiene en pie. No fue ni un oratorio y ni siquiera fue la morada del ilustre prelado, sino que vivió en una casa que ya había sido demolida. Esta construcción es realizada por don Fernando de la Torre Palacio entre 1750 y 1768. Es uno de los valiosos testimonios de arquitectura civil de la colonia, aunque no de los más destacados de su tiempo, ya que el mismo propietario poseía otras viviendas de mayor valor aún. Probablemente fue en la década del 1920 en que se comenzó a difundir en que la casa había sido sede del obispo Mercadillo, y nadie se detuvo en el error. Luego de ser declarada Monumento Histórico Nacional en 1941, se producen sensibles restauraciones y en 1980 pasa a manos del municipio, encarándose obras de sistematización en lo que es el entorno, según un proyecto del arquitecto Miguel Ángel Roca y del arquitecto Eduardo Galleno, donde se destaca el ladrillo visto. El obispo Manuel Mercadillo fallece en 1704 en esa casa, dejando una abultada deuda que fue saldada con la venta a precisamente don Fernando de la Torre Palacio, quien construye la nueva casa, y de la que nos queda hoy es solamente esa parte de la construcción. Si nosotros la rodeamos esa pequeña construcción, vamos a ver que en la parte de atrás, arriba de un portal con forma de arco semicircular, se encuentra el reloj de sol que tenía la casa. Está arriba del zaguán, pero en la parte trasera. Es uno de los relojes de sol que aún conserva la ciudad. El último lugar donde podremos
observar un reloj de sol en el magnífico patio que posee es en el Museo Fray José de San Alberto. El terreno donde se encuentra el museo le fue asignado en 1573 a don Pedro Soria y luego de sucesivas ventas fue comprado por don Simón Duarte, un próspero comerciante portugués que se instala allí con su familia. Uno de sus hijos, el presbítero jesuita Dr. Ignacio Duarte Quirós, termina donando la vivienda paterna a la Compañía de Jesús para que allí se creara el Real Convictorio de Nuestra Señora de Montserrat. Esta residencia tenía por objetivo albergar a los estudiantes de la universidad, función que cumplió hasta 1782, cuando fue trasladado a su emplazamiento actual, que conocemos hoy como el Colegio Montserrat. Cabe destacar que en este periodo y hasta la expulsión de los jesuitas funcionó aquí la tercera imprenta de Sudamérica. Por voluntad del obispo Fray José Antonio de San Alberto se destina esta antigua residencia estudiantil para la fundación de un Real Hogar de Niñas Huérfanas Nobles inaugurado en 1782. El hogar, también conocido como Casa de Niñas Educandas, fue la primera manifestación de educación femenina y pluralista de todo el virreinato del Río de la Plata, pues compartían sus clases niñas huérfanas, señoritas de la sociedad cordobesas que pagaban una pensión anual y niñas mulatas y pardas. Actualmente funcionan todavía en torno a estas históricas paredes el convento de Hermanas Carmelitas de Santa Teresa de Jesús, el hogar de niñas pobres y huérfanas San Alberto, el colegio Santa Teresa de Jesús, el Museo Fray José de San Alberto y el archivo de la congregación. En este magnífico patio, muy cercano a la espadaña en ángulo única también en el país, podemos encontrar el otro reloj de sol. Vamos a dejar atrás los relojes de sol y vamos a empezar a pasear por otros edificios. El Montserrat es hoy uno de los edificios emblemáticos de la ciudad. Es testigo fiel de la historia sin dejar de lado el aspecto de tradición educativa para el que el colegio fue creado en 1687. Es Monumento Histórico Nacional desde 1938 y Patrimonio de la Humanidad declarado por UNESCO en el año 2000. Lo que hoy admiramos desde su exterior, su imponente torre, reloj enclavada en el vértice que ofrece un remate visual y se transforma en un ícono de la arquitectura urbana, como su hermosa y elegante fachada, su portal de ingreso, sus balcones, sus rejas de hierro forjado, sus molduras, sus escudos, no pertenece a aquel viejo y derruido edificio en el que funcionó el antiguo Colegio Nuestra Señora de Montserrat, trasladado al actual emplazamiento en 1782, pues nace y funciona con anterioridad en la actual calle Caseros, en lo que hoy es sede del Museo de Arte Religioso Fray José de San Alberto. Es en 1927 cuando se da al colegio su aspecto monumental, tomando acertadas decisiones que conjugaban la historia con la arquitectura. El diseño es del arquitecto Jaime Roca, que utilizó y sintetizó a la perfección un lenguaje neocolonial, es decir, que el arquitecto utiliza en pleno siglo XX una arquitectura historicista que ha dado como resultado uno de los edificios más bellos de Córdoba. El arquitecto Roca realizó una intervención impecable, supo captar el espíritu del colonial y respetar la historia, aún en momentos en que lo colonial todavía no era muy aceptado por la sociedad, que prefería mirar al progreso de las nuevas ciudades europeas. Es allí
donde tenemos uno de las torres reloj más importantes de la ciudad. La máquina de ese reloj es de 1,5 metros de largo por 60 centímetros de ancho y unos 300 kilos de peso. Es de la marca Güeble y fue fabricado en la relojería que está en la región de Bockemen, en Alemania, considerado una verdadera obra de arte de la historia de la relojería mundial. Si nos ubicamos nuevamente en la Plaza Mayor o Plaza San Martín, en su esquina noreste, nos daremos de frente con lo que hoy es el edificio de la ANSES, ex sede del Banco Español. Anteriormente, en ese solar se erigía un café llamado El Dominguito, uno de los más tradicionales de la ciudad, donde se reunían artistas y toda la bohemia de la ciudad. En la década del 40, el Banco Español del Río de la Plata encargó a los ingenieros civiles de La Puente y Bustamante un proyecto para la ejecución de un edificio que se ubicara exactamente en el terreno de las esquinas de Rivadavia y Rosario de Santa Fe, para que funcionara allí una sucursal de dicha entidad bancaria, la sucursal Córdoba. Se termina inaugurando en 1949 el actual edificio, que es de estilo neocolonial. Desde su inauguración en el 49 hasta 1985 funcionó ahí como Banco Español del Río de la Plata, momento en el que se fusionó con el Banco Comercial del Norte. A partir de esa función se realizaron algunas reformas en el interior del edificio y finalmente las entidades crediticias cierran sus puertas y el inmueble pasa a manos del Banco Central de la República Argentina y permanece cerrado hasta que en 1993 el mismo es adquirido por la Administración Nacional de Seguridad Social, que conocemos como ANSES. El edificio ostenta uno de los relojes más bellos que existen en el área céntrica, en esa torre blanca inmaculada donde un sinnúmero de personas realiza distintos trámites a diarios y no se detiene a levantar la vista. Podemos encontrar un sistema de relojería compuesto por un reloj patrón de péndulo de 6 relojes cautivos dispuestos, 5 de ellos en el interior del inmueble y uno de 4 cuadrantes de origen italiano en la torre esquinada. Brilla esa máquina y si los observadores prestan un poco de atención, advertirán que la silueta del reloj se refleja en los espejos de la fachada del edificio que se ubica enfrente. Si seguimos recorriendo el microcentro, podemos llegarnos hasta lo que hoy es la ex legislatura de la provincia. El edificio, que se encuentra enclavado en la esquina de las calles de Anfunes y Rivera-Indarte, se construyó en 2 etapas, la primera entre 1883 y 1885 y la segunda etapa desde 1913 hasta 1918. En la primera etapa, el edificio fue sede del gobierno municipal. En 1889 pasó a poder del gobierno de la provincia de Córdoba, el cual lo destinó a legislatura. El primer edificio, o la primera etapa, fue proyectada por el ingeniero y arquitecto Juan Cometa, que lo concibió dentro del eclecticismo vigente con reminiscencias renacentistas. En 1916 se lleva a cabo una ampliación proyectada por el arquitecto alemán Juan Kronfuss, que si bien conserva las líneas del edificio original, introduce nuevos elementos arquitectónicos. Del edificio vamos a destacar la torre
del reloj, hecha en la primera etapa, aunque no tenía el reloj, era solamente la torre. Al iniciarse las sesiones legislativas de 1910, se proyectó instalar allí un reloj público que ocupara las troneras y se perseguían dos objetivos: hermosear la fachada del edificio, aprovechando el motivo de celebrarse ese año el centenario de la Revolución de Mayo, y prestar un servicio a la comunidad. La maquinaria y la instalación se concretó toda en el mes de abril y el 25 de mayo de 1910 empezó a funcionar el reloj. Esta maquinaria, este reloj, ubicada a 40 metros y a la que se accede después de 10 empinados escalones. La máquina, que había pertenecido al viejo cabildo, aún funciona a la perfección y encierra un mito que aún hoy circula entre las oficinas y despachos legislativos. Cuenta la leyenda que al momento de inaugurarse el edificio que hoy ocupa la legislatura provincial, ocurre una desgracia que dio origen a la aparición, espectro o fantasma que hoy suele aparecer en la cima de la torre del reloj. Para la fiesta de inauguración del edificio habían sido invitados los más destacados personajes de la aristocracia cordobesa. Entre ellos se encontraba una pareja de prometidos. Lo cierto es que el novio no estaba muy convencido de asistir a la fiesta acompañado por su novia y le inventaba distintas excusas para que ella no concurriese. Finalmente, él va solo a la fiesta, pero su novia decide seguirlo. Ella ingresa a la fiesta y lo encuentra con otra mujer. Entiende ahí el motivo por el cual su novio no quería que ella asistiera a la fiesta. Sumida en la tristeza, logra burlar las guardias y se dirige a la cima de la torre, desde donde se lanza al vacío y muere en la hoy muy concurrida esquina de Riverindarte y de Anfunes. A partir de ese momento se comenzó a ver y sentir por las noches el fantasma de la muchacha que aparece por allí. Hay algunos que dicen que en 1910, cuando a la torre se le agrega el reloj y se le colocan las campanas, ella desaparece ahuyentada por el sonido de las mismas. Pero es el día de hoy en el que varios afirman que aún sienten los pasos de la muchacha dirigirse a la torre para arrojarse desde allí. Hemos dejado para el final quizás el reloj más emblemático de todos los que hemos ido recorriendo y desandando en este paseo virtual, y es el de nuestra iglesia mayor, nuestra iglesia catedral. Ustedes saben, por muchos recorridos que hemos hecho y que hemos realizado, que la historia de la construcción de nuestra iglesia mayor fue bastante conflictiva y llevó más de 200 años, desde que se fijó su localización en 1577. Sus torres fueron terminadas recién en 1770. Y la torre reloj, que es la torre sur, ese reloj que hoy vemos no es el original. Tuvo uno primero instalado en el siglo XIX, era una pieza grande y pesada que a principios del XX fue reemplazada por una más nueva, traída desde un pequeño pueblo inglés. En 1944, el reloj de la Catedral de Córdoba volvió a funcionar después de estar parado durante 63 años.
pero el arreglo no duró mucho tiempo. En 1997 se hicieron los cálculos y estos indicaron que ese reloj había funcionado apenas 3 meses en el transcurso de unas 3 décadas. Es así que en 1999 es nuevamente reparado y en el año 2000 adaptado para que funcione de manera automática, pero el año siguiente volvió a romperse. Todo lo que hacía falta era darle cuerda y limpiarlo cuidadosamente para destrabar el mecanismo de poleas afectado por la suciedad y la contaminación ambiental. Estas tareas las llevó a cabo el relojero Jorge Azar, quien por propia voluntad en el 99 y sin mediar pago alguno, munido de aceites y grasas, se dio a esa tarea. Los principales agentes contaminantes eran las palomas. Existe una diferencia en cuanto a la antigüedad del reloj de la catedral entre lo que opina este relojero Jorge Azar y uno de la asociación de amigos, de los integrantes de la asociación de amigos del Monumento Histórico Nacional Catedral de Córdoba, Ricardo Falucci. Según Azar, el cuadrante, es decir, los números y las agujas, es antiquísimo, pero el mecanismo actual es inglés y data de la década del 50. Él se basa en que dice que en el año 46 o 47, cuando trabajaba en una relojería del centro, lo mandaron a que lo arreglara. Y no era la misma máquina con la que se encontró en el año 99. Él sostiene que la maquinaria que vio en el año 46 o 47 es la que se encuentra expuesta en el patio del Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda. El reloj que actualmente tiene la catedral funciona a cuerdas de gran escala, movido por la acción de pesas y péndulos. Ya no hay que darle cuerdas. En el año 2000, la empresa Telefónica Argentina realizó una donación de 20.000 pesos para la automatización del mecanismo que hace marchar el reloj, a través de un motor que mueve las pesas y un dispositivo electromagnético que hace tañir una de las 4 campanas de la cúpula norte. En el año 2010, con motivo del bicentenario de la Revolución de Mayo, el reloj de la catedral tuvo nuevas modificaciones. Las obras, inauguradas unos días antes, el 20 de mayo, se enmarcaron dentro del plan de puesta en valor de toda el área central. Se trató de la ejecución, refuncionalización y restauración de todo el campanario y del reloj monumental de la iglesia. Se renovaron los accesos internos y externos a las torres, se refuncionalizaron las 4 campanas de la torre norte y se colocaron 4 campanas nuevas en la torre sur con sistemas de funcionamiento eléctrico y electrónico. También se realizó un cambio en el mecanismo del reloj. Respecto a las 4 campanas históricas, se las automatizó en su totalidad. Se le incorporaron los electromartillos que permiten operar las mismas desde la sacristía del templo. A esto se le sumaron 4 nuevas campanas a fin de completar los tonos faltantes. Bueno, con la excusa de los relojes, de medir el tiempo y de hacer un poquito de historia, hemos recorrido distintos edificios de nuestra ciudad. Espero que les haya gustado el recorrido. Me encuentro frente quizás al más conocido y al que pasamos casi todos por días, algunos cordobeses, frente a él. Con este me despido hasta el próximo recorrido.